Lecturas que vislumbran el acontecer informativo. Con Román Losinski. Son las 6:18 de la mañana. Comencemos este recorrido con lo que publica El Nacional. En Venezuela, 89% de los hogares padece inseguridad alimentaria, según datos de la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida 2023, ENCOVI, publicado este día miércoles. Aunque la apertura económica y la eliminación de los controles mejoraron los esquemas de distribución de alimentos en el país, persisten focos territoriales y de estratos en los que la inseguridad alimentaria moderada y severa son una realidad para aproximadamente un tercio de la población. La mitad de los hogares, de acuerdo con la encuesta, no percibe ingresos suficientes para cubrir la canasta alimentaria, lo que los pone en situación de pobreza extrema. Pese a los esfuerzos por mejorar la seguridad alimentaria, los expertos consideran que aún queda un largo camino por recorrer para garantizar que todos los hogares tengan acceso a alimentos suficientes y nutritivos. Podría ser una de las muchas conclusiones que arroja ENCOVI. Por eso, el día de hoy a las 7 de la mañana estaremos conversando con Luis Pedro España. Vamos a hablar de otros resultados, de otras conclusiones de esta encuesta ENCOVI. Ahora, en Mundo UR también leemos que la Confederación de Trabajadores del Estado Guárico iniciará junto a diferentes sindicatos la recolección de firmas para exigir la promulgación de la ley de bono para alimentos y medicinas. Desde allí, desde Guárico, tenemos a nuestro corresponsal Jorge González con toda la información. El gremio de los trabajadores en Guárico apuntó que la ley de bono para alimentos y medicinas busca beneficiar principalmente a los jubilados y pensionados. Andrea Parra, presidenta de la CTB en Guárico, miércoles 12 del mediodía. Y que va a ser un basamento legal que va a tener el gobierno para complementarle el ingreso que tienen los trabajadores jubilados, pensionados, sobrevivientes y adultos mayores. Indicaron que la Asamblea Nacional también debe gestionar para que se garantice en el presupuesto de la Nación estos beneficios laborales. Miércoles 12:20 del mediodía. Tiene que cooperar con la búsqueda de la disponibilidad presupuestaria que no han considerado desde el año 2016 a esta fecha. Para este próximo 14 de marzo, la CTB de esta región se sumará a la protesta para exigir el cumplimiento de los derechos laborales. La voz de nuestro compañero Jorge González. En Tal Cual leemos que planteles educativos sin agua, con techos en mal estado y sin suficientes pupitres para atender la matrícula completa, es la evaluación que obtuvo la Asociación Civil con la escuela de su encuesta realizada por la Red de Observadores Escolares 2023-2024. Los resultados de la encuesta presentados este miércoles 13 de marzo también resaltaron la precariedad de los estudiantes que apenas asistieron 4 días en promedio a la semana a clases entre enero y julio 2023, con problemas de fluidez y comprensión lectora y obligados en algunos casos a dedicarse a trabajar. La encuesta se aplicó a estudiantes y profesores de planteles públicos, rurales y privados en 7 estados del país. El subdirector de Con la Escuela, Oscar Rose, explicó que la asistencia promedio de los alumnos a la semana es de 84,5%. Además, la suspensión frecuente de actividades y la pérdida de horas de clases puede alcanzar hasta 40% del horario escolar a raíz del horario mosaico, así llamado, implementado por la pandemia de COVID-19 y que se ha mantenido en algunas instituciones por la inasistencia de los docentes. Según los profesores encuestados, 93,48% de los estudiantes se trasladan a pie desde sus hogares a la escuela y 19,47% señaló que sus alumnos faltan a clases porque deben ayudar a sus padres para asegurar el sustento de sus hogares. 58% de los estudiantes alegó falta de programa de alimentación escolar, el llamado PAE, como causa también de inasistencia. Bueno, y leemos que las actividades de investigación y docencia de la Universidad de los Andes en el estado Mérida están siendo afectadas por las constantes fallas en el servicio eléctrico que se registran en la entidad. Eso lo tiene Mundo UR. Estudiantes de algunas dependencias de esa universidad reportaron lo que está pasando con los equipos e insumos con los que cuenta esa institución y reportan daños, deterioros. Una de las más afectadas por las fallas del servicio eléctrico es la Facultad de Farmacia y Bioanálisis, donde los estudiantes deben hacer prácticas de laboratorio durante toda la carrera. El presidente del Centro de Estudiantes de Bioanálisis, José Paredes, aseguró que las fluctuaciones de electricidad hacen que los equipos que funcionan con electricidad sufran averías y que los reactivos químicos que utilizan para sus prácticas se deterioren. También en Mundo UR y sobre servicios, tenemos que en el estado de Nueva Esparta, alcaldes han anunciado a la comunidad que atenderán fallas en los servicios públicos. Silvimar Campos, corresponsal en la entidad, nos tiene la información.
Las áreas que atenderán con prioridad son agua, electricidad, telecomunicaciones y vialidad, en donde afirman participarán los 11 alcaldes de la entidad. Miércoles 9 de la mañana. Hay que reparar estaciones de servicio, los diques que están en los municipios, tanto en el municipio Díaz como en los distintos municipios, los tanques de agua, evidentemente algunas tuberías principales que pasan por los distintos municipios. Primero debemos enfocarnos allí. Por otra parte, Romero calificó de irresponsable a la gobernación del estado por no priorizar los recursos en función de optimizar los servicios básicos. O sea, no podemos pensar en arreglar el estadio de Guatemala y darle a eso una prioridad que hace falta cuando tenemos las plantas de tratamiento malas, cuando tenemos la vialidad en el estado de Nueva Esparta malo. Se estima que con estas acciones se pueda mejorar la distribución del agua en la región y beneficiar a más de 700,000 personas. Es la voz de Silvimar Campos. Ahora, sobre servicios, también tenemos que comerciantes de Trujillo han reportado afectación en sus ventas de hasta 70% a consecuencia de los cortes eléctricos. Alexander González, corresponsal en Trujillo, nos tiene información. Trabajadores del sector comercial del municipio Valera exhortan a las autoridades regionales diseñar y publicar un esquema de racionamiento eléctrico que minimice el impacto negativo en sus actividades. Antonio Briceño, comerciante afectado, 9 de la mañana. Esos apagones pues sí nos ha afectado la venta, yo diría que hasta un 70%, porque muchas veces cuando la gente sale a la calle y ve que no hay electricidad, pues se cohíbe de entrar. A los cortes eléctricos de hasta 10 horas diarias se le suma la precariedad del servicio de internet que interfiere con los sistemas de pagos digitales. Carlos Contreras, afectado, 10 de la mañana. Está bien que se fuera la luz y sirviera el internet, pero el internet tampoco no nos sirve, ¿me entiendes? Entonces tenemos que hacer como para las ventas pago móvil y a veces no, ¿entiendes? No me caen los pagos móviles. Locatarios piden a Corpoelec que la suspensión del servicio eléctrico no se haga en las llamadas horas pico, periodo durante el cual la demanda es mayor. Son las 6:24 de la mañana. Continuamos entonces con el tema económico. Mundo UR nos tiene que Leudo González, presidente del Consejo Superior de Turismo, informó que prevén buenas expectativas de desarrollo en la actividad aérea comercial con la reactivación de conexiones de vuelos nacionales e internacionales. González indicó que en la actualidad cuentan con 3 líneas aéreas colombianas y venezolanas volando de Venezuela hacia Colombia y viceversa. Es una buena noticia que finalmente se pudo concretar la reanudación de conexiones con Colombia, porque nos permite pensar en la posibilidad de recapturar el mercado colombiano que viene a Venezuela por razones turísticas, comerciales y de reencuentro. Esto todo lo puede leer en Mundo UR. Y también allí leemos que el delegado del Ministerio del Turismo de Cuba, en Holguín, Francisco Suárez, espera que aumenten de forma paulatina las visitas de turistas venezolanos hacia la isla luego de la inauguración del vuelo entre Caracas y Holguín, que se vaya incrementando paulatinamente la comercialización de clientes desde Venezuela a Cuba, así como de Cuba hacia Venezuela, dijo. También en el diario leemos que el Observatorio Venezolano de Finanzas indicó que la cesta Petare de la primera semana de marzo se ubicó en 1.373 bolívares, lo que equivale a $37,89 según la tasa del Banco Central de Venezuela, que se ubicó en 36,23 bolívares para el miércoles 13. Ante esto, un venezolano necesita al menos 11 salarios mínimos para adquirir los 8 productos incluidos en la canasta, debido a que el salario mínimo se mantiene en 130 bolívares desde marzo 2022. Además, el Observatorio Venezolano de Finanzas expuso que el precio de la cesta Petare refleja una inflación interanual en bolívares de 39,25% y una disminución en dólares de 11,21%. 6:26 de la mañana. Permítame compartir algunos mensajes publicitarios y luego vendremos sobre otros titulares nacionales, pero también la información internacional. En lo internacional, pues hoy vamos a estar, pero corrijo, en lo local, en lo nacional también vamos a estar hablando en la próxima hora sobre las temperaturas en este primer casi trimestre del año 2024. Antes, hablemos, como les decía, en publicidad de Fotón. Buen punto de comienzo. Prueba un camión Fotón. Es la recomendación. Los camiones Fotón tienen componentes de altísima calidad. Tienen un motor Cummins, tienen cajas ZF, además de disponibilidad inmediata, y ofrecen garantía de 3 años o 100,000 kilómetros. Tienen respaldo en servicios y repuestos y planes de financiamiento que van desde el equivalente a $511 al mes y plazos de hasta 24 meses. Algunas condiciones aplican, claro. Coordina una cita en @FotónVZLA o en cualquiera de sus concesionarios. Fotón, haciéndote la carga más ligera. Y hablemos de Mari también. Este es el año para lograr los cambios que quieres, como alimentarte saludablemente, sentirte bien. Y para lograrlo cuentas con Mari y su línea de granos, que además de ser deliciosas opciones, aportan a tu alimentación fibra, vitaminas y proteínas claves para el desarrollo muscular. Crea las más ricas preparaciones y siéntete bien nutriéndote bien. Busca ya los granos Mari en tu punto de venta favorito. Mari
tiene más para dar. Cierro hablándoles del Urológico San Román, que continúa creyendo en el país. Tienen un nuevo y modernísimo resonador que se incorpora a sus servicios. Es el equipo de resonancia magnética más actualizado del país y un equipo que viene a transformar la experiencia del paciente con más espacio dentro de la cabina, en un ambiente amigable, capaz de acortar el tiempo que se pasa en el escáner y reduce además el ruido tan particular de estos equipos. Todo esto disminuye la ansiedad natural por el examen y reduce el tiempo también de espera por resultados. Y para el médico, pues representa un equipo que genera imágenes de calidad excepcional. Para citas e información, 9990295 acá en Caracas, Urológico San Román. Atención médica de avanzada al alcance de todos. 6:28 minutos de la mañana. El de Hawái, Jack Johnson, si yo tuviera ojos. Empezamos el año en su compañía. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Guarenas, Guatire, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Melodías de siempre. Sonidos en primera fila.
Empezamos el año en su compañía. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Guarenas, Guatire, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Son las 6:35 minutos de la mañana. Vamos a retomar la lectura de nuestros titulares ahora con información política. Efecto Cocuyo nos tiene que el coordinador de Organización Nacional del Comando de Campaña de María Corina Machado, Henry Alviares, aseguró que se mantienen conversaciones a diario con partidos políticos de la Plataforma Unitaria Democrática para evaluar escenarios y las mejores estrategias de la oposición de cara a las elecciones o la elección presidencial del 28 de julio. Estamos participando en discusiones importantes, midiendo los escenarios, entendiendo las estrategias que tenemos que seguir para superar cada obstáculo que están poniendo. Estamos reuniendo las inquietudes que hay en cuerpo plural. Esa es la diferencia entre ellos, refiriéndose al gobierno, y nosotros, refiriéndose a la oposición. La pluralidad, la discusión, en compartir criterios o no. Estamos conjugando y construyendo una vía que al final represente al país. Esto lo dijo Alviares en rueda de prensa. El dirigente recalcó que lo más importante de lo que se está logrando es que las organizaciones políticas en conjunto están entendiendo el deseo de cambio de la gente. Por su parte, tal cual nos tiene que este miércoles 13 de marzo en Mariara, en Carabobo, María Corina Machado aseguró que sabemos lo que tenemos que hacer y lo estamos haciendo. Aquí nadie se deja confundir. Tenemos una meta y estamos avanzando. Es una cita textual. La líder de Vente Venezuela continuó con sus giras por el interior del país. En esta oportunidad visitó las localidades de Mariara, Guacara y San Joaquín, entre otras, en Carabobo. Bueno, en más, que tiene que ver con la elección presidencial, confirmado nos tiene que el coordinador político nacional de Encuentro Ciudadano, Iván Piquel, recordó que es responsabilidad de todos los venezolanos que los jóvenes puedan inscribirse en el registro electoral. Unidad y voto es vital. Hoy la juventud nos necesita. El proceso del 28 de julio depende de la participación de todos, que hagamos la tarea, que cumplamos con el trabajo, y para ello no solo hace falta unidad de los partidos políticos, hacemos falta todos, especialmente la sociedad organizada. Es una cita textual para, repito, el coordinador político nacional de Encuentro Ciudadano. Por su parte, Contrapunto nos tiene que Foro Cívico, mediante un comunicado emitido este 13 de marzo, afirmó que como una vía para la protección de los derechos humanos en general, debe ser el correcto desenvolvimiento del proceso electoral en Venezuela previsto para el 28 de julio. Asimismo, señalan que deben darse las garantías electorales que permitan a los venezolanos ejercer sus derechos políticos en un clima de paz, sin violencia y en respeto de nuestra soberanía e integridad territorial. Citan en Contrapunto. El proceso electoral en puertas es una estación en un largo proceso de recuperación de la normalidad democrática y una oportunidad para ejercer el derecho a la libre autodeterminación como condición esencial para dotar a la ciudadanía de una legítima representación en los procesos de negociación políticos en marcha. Las garantías para el ejercicio de este derecho no están dadas a plenitud en Venezuela, pero el país espera que las decisiones del liderazgo político, teniendo como norte el interés superior de la nación, apunten en toda la dirección de proteger y promover el ejercicio de la soberanía a través del voto, cita textual, para Foro Cívico, como lo titula y publica Contrapunto. Por su parte, Efecto Cocuyo nos tiene que la Unión Europea confió este miércoles en que la próxima elección presidencial que se celebrará en Venezuela el 28 de julio refleje las aspiraciones democráticas de la población. Lo indicó la comisaria europea de Cohesión y Reformas, Elisa Ferreira, quien intervino en el pleno de la Eurocámara en nombre del jefe de la diplomacia comunitaria, Josep Borrell, de visita oficial en los Estados Unidos. Y también encontramos en Mundo UR que el fiscal general Tarek William Saab afirmó que 2 sujetos fueron detenidos en Maturín por publicar amenazas contra el presidente Nicolás Maduro en momentos en que el primer mandatario se encontraba en la capital de Monagas. Las investigaciones han revelado que detrás de estas amenazas existen evidencias de una conspiración contra el Estado venezolano. Los detenidos, Wilfer José Piña Suaje y Renzo Stevens Flores, participan de la organización política Causa R, según indicó. Ambos ciudadanos fueron presentados este miércoles en Caracas ante el Tribunal Cuarto contra el Terrorismo por los delitos de conspiración, asociación, magnicidio en grado de tentativa y además aseguró que también fue señalado Renzo Flores, desertor de la Guardia Nacional Bolivariana. Esto lo puede leer en detalle en Mundo UR. Ahora, sobre el tema de la Corte Penal Internacional, vamos a ver, tenemos un titular por acá, lo tiene Efecto Cocuyo.
Nos tiene que la Corte Penal Internacional anunció que designó a 6 nuevos magistrados a 3 divisiones judiciales, entre ellas la Sala de Cuestiones Preliminares, donde se lleva el caso de Venezuela. A la sala que investiga el caso de Venezuela se incorporó la jueza Lulia Motok, en sustitución del húngaro Peter Kovács, quien presidía esta instancia. La sala quedó ahora conformada de la siguiente manera: las magistradas Reine Alpani Gansú, María del Socorro Flores y como hemos mencionado, Lulia Motok. Pasemos al nacional. El gobierno de Argentina volvió a criticar este miércoles la medida del Ejecutivo de Venezuela de prohibir a las aerolíneas de ese país sobrevolar su espacio aéreo debido al muy elevado costo económico que tendría para las aerolíneas. Tiene un costo económico muy elevado para cada uno de los vuelos que atraviesan el espacio aéreo venezolano por ser más eficiente. Esto lo indicó el portavoz presidencial Manuel Adorni en su habitual rueda de prensa en la Casa Rosada, sede del gobierno argentino. Esta medida, comentó el vocero, supone miles de dólares por vuelo, lo que en el futuro inmediato perjudicará a un montón de pasajeros, cita textual. 6:40 de la mañana, Analítica tiene que el ministro de Ecosocialismo, Josué Lorca, informó que la mañana de este miércoles 13 de marzo se entregó la presidencia del Instituto Nacional de Parques, de Imparques, a Rosinés Chávez Rodríguez. Hoy, desde temprano, es una cita textual, estuvimos en una emotiva reunión con Rosinés Chávez y junto a todo el equipo directivo de Imparques para entregar formalmente la presidencia de esta importante institución que vela por la protección y cuidado de los espacios naturales y la biodiversidad de Venezuela, dando así continuidad a una gran gestión humanista, naturalista, animalista y ecosocialista. Es una cita textual, lo escribió el ministro a través de su cuenta en Instagram. Bueno, sobre salud y otros temas que nos queda confirmado. Por ejemplo, nos tiene que la tasa de mortalidad de personas con VIH en el país disminuyó durante 2023 gracias a la entrega de ayuda humanitaria del Fondo Global. El director de la Red Venezolana de Gente Positiva, Eduardo Franco, informó que el año pasado se registraron 462 decesos, mientras que de enero a marzo de 2024 ya son 20 los fallecidos. Por otra parte, en Mundo UR leemos que en la capital de Monagas aplicarán sanciones por la quema indiscriminada de basura y los incendios forestales provocados. Nuestro corresponsal, el corresponsal de Unión Radio en la entidad, Johnny Moisés Ulloa, tiene los detalles. Las sanciones a quienes quemen basura y causen incendios forestales en Maturín van desde 10 unidades tributarias. Ana Fuentes, alcaldesa de Maturín, miércoles 12 del mediodía. Tratando sobre esta situación porque ha sido bastante fuerte. Entre hoy y mañana nuestros concejales estarán sacando un acuerdo referente a este tema y a nosotros como alcaldía también un decreto que va a regular el tema de las sanciones, que va a permitir que la gente tome un poquito de acción o tome la acción correspondiente. Asimismo, recalcó que la quema está afectando a las 10 parroquias de Maturín. Hemos recibido muchas denuncias de habitantes que han sido afectados, incluso en las zonas de residenciales de algunos urbanismos, y hemos ido junto con los bomberos a atacar. La alcaldesa de Maturín, Ana Fuentes, además precisó que en los próximos días incorporarán nuevas unidades compactadoras para mejorar el servicio de aseo urbano. Una más en los titulares nacionales y que además nos permite presentar a nuestro primer invitado del día de hoy. Esta la tiene Analítica. El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, el INAME, desmintió que las altas temperaturas en el país tengan que ver con el fenómeno domo de calor. Sin embargo, indicaron que el calor en el país se debe al registro de altas temperaturas mundiales, fenómeno El Niño, ausencia de nubosidad y de precipitaciones. También es una cita textual. Esto nos permite dar la bienvenida, como les decía, a Jesús Delgado, quien es nuestro primer invitado. Él es geógrafo, investigador del Centro de Estudios Integrales del Ambiente, presidente de la Red de Universidades de América Latina y el Caribe para la Reducción de Riesgos de Desastre, capítulo Venezuela. Son las 6:43 de la mañana. Damos la bienvenida entonces a Jesús Delgado. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Muy buen día. Román, tiempo sin escucharte. Sí, un gusto saludarle. A ver, yo partiendo de esta nota en la que el INAME desmiente que la alta temperatura tenga que ver con el domo de calor, ¿puedo preguntar primero qué es el domo de calor? Mira, el domo de calor es una figura que nosotros en hidrometeorología y en lo que llamamos microclimatología no manejamos exactamente, porque eso es una figura que en Venezuela no es muy común. Okay. Honestamente, eso no se presenta exactamente en los países tropicales. Ok, pues, bien, entonces no estamos hablando, ese no es el origen de lo que tenemos, pero lo que sí tenemos, es que desde que comenzó el año las temperaturas son muy altas. Fíjese que el domingo, y me permito hablar a título personal, estuve en un paseo en moto, y de regreso el domingo hacia Caracas, cuando pasaba por Guarenas, vi en la pantalla de la moto que la temperatura alcanzaba 37,5 grados centígrados, 37,5. Eso en Guarenas el domingo a eso de las 3 de la tarde. Salvo alguna que otra madrugada, y en algunas zonas el calor ha sido
Caramba, inclemente. ¿A qué se debe este calor, esta ola de calor, si se puede calificar así? Sí, fíjate tú, Román, que en esta época del año hay una combinación de dos factores muy particulares. Uno, que hay mucho viento que ya comienza a venir seco desde el este, lo que llamamos vientos alisios, que tiene muy baja altura, remueve toda la nubosidad que hay y particularmente está ya con el sol bastante más cerca de Caracas, del trópico ahorita, está más o menos arriba ya del Ecuador, casi sobre el Ecuador. Eso significa una mayor incidencia de los rayos solares combinada con el viento que entra por el norte. Y para precisamente lo que es el estado Guárico y todos los estados en el norte llanero y los estados de la costa, ese viento tiene mucha influencia, sobre todo en una época en que se producen muchos incendios forestales y hay muchas partículas o lo que llamamos núcleos de condensación. Tomando en cuenta que sobre todo en esta zona del norte del país, el vapor de agua que se está produciendo en el mar, en el caso de Barlovento, es un vapor de agua que va hacia Caracas por el viento precisamente, entonces va a tener en unos días una concentración de nubes que no llueve, precisamente, no sé si está fijado, son una cantidad de nubes que no llueve y que impiden la salida del calor, de ese calor que se genera por los rayos solares. Eso, cuando pasa esa nube, se disipa, precisamente porque el mismo viento es un ciclo, todavía no ha recogido el vapor de agua suficiente, tienes entonces un cielo despejado y vas a ver cómo la temperatura baja. En la colonia de Tovar hace una semana y media estuvo en 12 grados. Wow. Sí, es una alternancia, pues, y por eso le llaman olas, porque son momentos en que hay más calor cuando se cubre el cielo, precisamente por este factor de evaporación, formación de nubes y el estacionamiento de las nubes en el centro norte del país, y luego, como te digo, se remueve por el mismo viento, porque no hay todavía la suficiente masa de calor, y entonces viene el cielo despejado, por cierto, de los mejores cielos que tenemos ahorita en la zona norte del país, los más despejados, y se remueve el calor. Entonces vas a tener nuevamente una baja de temperatura y sucesivamente así. Es un ciclo. Es un ciclo y por eso le llamamos ola. Claro. Ahora, es habitual que llegando Semana Santa, pues, bueno, nada, haya calor, haya temperaturas altas, es lo habitual, es lo que suele ocurrir. Caramba, pero enero no. ¿Cuán atípico terminó siendo enero? No sé si la temperatura promedio de enero ha sido la histórica, la habitual, o fue más alta de lo común. ¿Qué pasó en enero? Mira, en términos de datos de valores, es importante tomar en cuenta la referencia que tenemos en Venezuela oficial, que es el INAMED. Aquí en Caracas, la estación de la Universidad Central de Venezuela sí registró temperaturas relativamente más altas, pero es una variabilidad que se produce porque este lo llamamos un año niño. Es decir, un año en que el calor procedente del sur es mayor, del sur de Venezuela. Entonces, toda la masa de vientos que entra por lo que llamamos alisios del sureste, es decir, vienen desde el Océano Atlántico Este, tienen menos lluvia o menos nubosidad que empujar, por decirlo de alguna manera, hacia el norte. Y por eso se produce más calor, hay menos humedad, menos nubosidad hacia el sur del país, por lo tanto, no hay movimiento de aire de sur a norte, sino de este a oeste. Entonces, vas a ver que el único mecanismo, sistema de remoción de aire es el que viene del este, y por lo tanto, un aire seco, generalmente, se va la temperatura hacia valores muy o relativamente muy altos. Al final nosotros le damos, Jesús, importancia a la temperatura porque uno entiende además, bueno, los riesgos en la salud, el impacto en la producción que se tiene, el consumo de electricidad, me imagino que habrá aumentado el consumo de combustibles por esto mismo, así que bueno, por eso le damos visibilidad a este tema de la temperatura, amén de lo desagradable que puede llegar a ser en algunos momentos esa temperatura, además sostenida en el tiempo. Muchísimas gracias, Jesús, por su tiempo. Feliz día. Román, siempre un placer. Un gusto. Jesús Delgado, geógrafo, es investigador del Centro de Estudios Integrales del Ambiente, presidente de la Red de Universidades de América Latina y el Caribe,
para la reducción de riesgos de desastre en el capítulo Venezuela. 6:49 minutos de la mañana. Permítame compartir algunos mensajes publicitarios para luego abordar todo el panorama internacional. El deportivo lo dejaremos para más adelante cuando tengamos además nuestra mesa deportiva con Alex Candal y con Giancarlo Figliulo hablando sobre Champions, el nuevo formato de Champions a partir de esta próxima campaña 24-25. Pero antes hablemos de Donsen. Digamos que tienes una filtración, un bote de agua en el hogar. Ya el plomero dice, no, el problema tiene que ver con presión o a lo mejor que no, ¿sabe qué? La tubería agotó su vida útil. Donsen aparece allí, es la marca líder en Venezuela para la construcción y ofrece tubos y conexiones de polifusión desde media pulgada hasta 12 pulgadas. Es de muy fácil instalación, mayor resistencia, durabilidad. Verde, mire, como color puede ser cualquiera, pero Donsen es una sola. Que no te metan gato por liebre, que cada pieza diga Donsen. Ahora además presentan sus nuevas líneas, la línea Firetech y la línea amarilla. Es Donsen, @DonsenPPR y donsenvenezuela.com. También les quiero hablar a los agricultores. Se acercan las lluvias, vas a sembrar y necesitas un tractor. Sonalica es la marca de tractores de mayor crecimiento en el mundo. Ofrece modelos desde 26 hasta 125 caballos, 4x4 y 100% mecánicos. Además, servicio postventa, amplio stock de repuestos a través de sus concesionarios en Cagua, Calabozo, Acarigua, El Vigía, Maracaibo y muy pronto en Caracas. Pregunta por sus planes de financiamiento. @sonalica.venezuela. Sonalica con K, la fuerza del campo, la herramienta del agricultor. Y las calles limpias que son, sinónimo de progreso. Por eso en Fospuca trabajan las 24 horas, los 365 días del año, para que podamos disfrutar al máximo de nuestra ciudad. A veces en las calles, a veces en las aceras, pero siempre a tu lado para brindarte su mejor servicio. Fospuca no solo es lo que se llevan, sino lo que dejan. Y cierro hablándoles de Ridery. Moderniza la movilidad de tu organización con Ridery para empresas. Es la posibilidad de mover al equipo de forma rápida por toda la ciudad con el panel para empresas de Ridery. Desde esa plataforma, cualquier operario en tu empresa va a poder gestionar tu presupuesto, cotizar traslados, programar viajes, mover a varios miembros de tu equipo de forma simultánea y con conductores certificados disponibles las 24 horas. Contacta al equipo de ventas de Ridery, utiliza más el código ROMAN y así vas a obtener beneficios al abrir tu cuenta en el panel para empresas. Recuerda utilizar mi nombre Román como código 651. Planeta de Naciones. Internacionales. Comencemos con el conflicto en Ucrania, producto de la invasión rusa. CNN nos tiene que Ucrania lanzó ataques con drones contra 3 refinerías de petróleo situadas muy al interior de Rusia. Esto lo informó este miércoles a CNN, una fuente de defensa ucraniana, a medida que Kiev intensifica sus ataques transfronterizos días antes de la anticipada reelección del presidente Vladimir Putin. EFE nos tiene que las defensas antiaéreas rusas abatieron en las últimas 24 horas más de 40 drones ucranianos sobre la región rusa de Voronezh, informó este miércoles el gobernador de esa entidad de la Federación Rusa, Alexander Gusev. La Voz de América, por su parte, nos tiene que Rusia ha relanzado con éxito sus operaciones de espionaje contra Occidente después de que cientos de sus agentes fueron expulsados tras la invasión de Ucrania en 2022. Advierten los analistas que el Kremlin está utilizando una red de intermediarios para infiltrarse en naciones europeas y llevar a cabo una serie de operaciones de inteligencia. France 24 tiene que el presidente Vladimir Putin aseguró que desplegará tropas en la frontera de su país con Finlandia, una de las naciones recién incorporadas a la OTAN. Además, el mandatario ruso advirtió que está dispuesto a usar armas nucleares si su soberanía se ve amenazada. Eso, Putin. Ahora, después de su visita a Países Bajos, Volodymyr Zelensky, el presidente de Ucrania, se encuentra en Dinamarca por primera vez en virtud de su cargo de presidente ucraniano. Con esos viajes, Zelensky ultimó los acuerdos de entrega de suministro de aviones de combate F-16 de ambos países a Ucrania, decisión que calificó de importante motivación para las fuerzas de su país, aunque aún no está claro cuándo estarán los aviones en manos ucranianas o en los cielos ucranianos, lo tiene Euronews. Nos quedamos a ver en Europa, vamos a hablar de Dinamarca. El gobierno de ese país propone introducir el servicio militar obligatorio para mujeres y aumentar su duración de 4 a 11 meses, tanto para mujeres como para los hombres, según lo ha anunciado la primera ministra danesa Mette Frederiksen este día miércoles y lo tiene Euronews, donde también leemos que el presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, en España, anunció este miércoles la convocatoria de elecciones anticipadas al Parlamento de Cataluña para el próximo 12 de mayo, tras fracasar en su intento de sacar adelante los presupuestos de la comunidad autónoma.
Por cierto, que EFE nos tiene que el presidente del gobierno de ese país, Pedro Sánchez, ha decidido no presentar el proyecto de ley de presupuestos del Estado para este año, después del adelanto electoral en Cataluña, ese que acabamos de anunciar, y trabajar entonces para presentar las cuentas de Estado en 2025. Hablando de Pedro Sánchez, ha pedido al líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, que exija la dimisión de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, tras conocerse el presunto cobro de comisiones de su pareja. Ustedes hace meses pidieron la dimisión de la directora general de la Guardia Civil, la señora María Gámez, por un caso que afectaba a su pareja y que posteriormente fue archivado. Le exijo, señoría, que pida la dimisión de la señora Ayuso como presidente de la Comunidad de Madrid. Que tenga coraje, que sea valiente, que exija la dimisión de la señora Ayuso como presidenta de la Comunidad de Madrid, aunque eso le cueste el puesto como al señor Casado. Más allá de lo que arroje la investigación, estas palabras de Pedro Sánchez confirman el liderazgo de Díaz Ayuso, no solamente en Madrid, no solamente dentro del Partido Popular, en España toda también. Bueno, nos quedamos porque los legisladores del Parlamento Europeo han aprobado por abrumadora mayoría la Ley de Inteligencia Artificial. Es una normativa destinada a regular la inteligencia artificial según un enfoque basado en el riesgo. La ley se aprobó con 523 votos a favor, 46 en contra y 49 abstenciones. La ley, que necesitaba el referendo final tras su aprobación a nivel político y técnico, entrará en vigor probablemente el próximo mes de mayo. El ponente de la Ley de Inteligencia Artificial en el Parlamento, el legislador italiano Brando Benfei, describió como un día histórico en rueda de prensa posterior. Bueno, hablemos también de Suecia. CNN nos tiene que la policía desalojó por la fuerza a Greta Thunberg y a otros activistas climáticos después de intentar bloquear las entradas principales al Parlamento sueco durante el segundo día de protestas contra los efectos del cambio climático en Estocolmo. Y de allí a América, nuestro continente. 6:55, Euronews nos tiene que la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó un proyecto de ley que podría llevar a cabo una prohibición a nivel nacional en todo el país de la popular red social TikTok si su propietario, con sede en China, no la vende. Los legisladores estadounidenses actuaron ante la preocupación de que la actual estructura de propiedad de la compañía sea una amenaza a la seguridad nacional. El proyecto de ley, aprobado por 352 votos a favor y 65 en contra, pasará ahora al Senado para sus perspectivas que, por cierto, según analistas, no están claras. Vamos a hablar también de Haití. El personal no esencial de Naciones Unidas comenzará a abandonar Haití debido a la volátil situación de seguridad, lo confirmó un portavoz de la ONU. La ONU no abandonará Haití. Los colegas que llevan a cabo actividades que salvan vidas permanecerán en Haití para continuar las operaciones. Seguimos monitoreando de cerca la situación, lo agregó este vocero, repito, de la Organización de Naciones Unidas. En CNN leemos que la Comisión Europea anunció este miércoles que asignó 20 millones de euros, aproximadamente unos 21,6 millones de dólares, en ayuda para Haití, ya que el país está experimentando niveles sin precedentes de violencia pandillera, lo que está aumentando las necesidades humanitarias civiles. Y el gobierno del presidente Joe Biden evalúa la posibilidad de utilizar la bahía de Guantánamo para procesar a los posibles migrantes haitianos que lleguen ante la preocupación de un éxodo masivo en medio de la ola de violencia que atraviesa el país. Desde hace años, la bahía de Guantánamo en Cuba, ubicada a unos 320 kilómetros de Haití, cuenta con un centro de migrantes para acogerlos y procesarlos antes de devolverlos a su nación o a un tercer país. Bueno, también que la Corte Suprema de Estados Unidos extendió la suspensión de una nueva ley de Texas que permitiría a la policía estatal mantener a personas que se sospecha cruzaron ilegalmente la frontera desde México, mientras funcionarios estatales y federales se aprestan a enfrentarse sobre la autoridad que tiene cada uno en materia migratoria. Hay una más, la tiene EFE, y es que Ola Vini, el informático y programador sueco al que detuvieron en 2019 en Ecuador y que acusaron de un presunto ataque cibernético por vínculos con el fundador de Wikileaks, Julian Assange, está a camino de cumplir 5 años procesado sin ver todavía luz al final del túnel, pese a que un tribunal ya desistió de continuar con la causa por falta de pruebas. Vini cree que tendrá un proceso judicial objetivo. El mismo juez en una audiencia de recusación dijo que soy culpable antes que tenemos la apelación. Entonces ya tiene opinión sobre mi caso. Entonces no espero un juicio objetivo o sin conflicto de intereses. Me extrañaba la frase en esta nota de EFE. No es que Vini cree que tendrá un proceso judicial objetivo, es todo lo contrario. Vini cree que, y faltó el no, tendrá un proceso judicial objetivo. Son las 6:58 minutos de la mañana. Luego de la pausa estaremos conversando con Luis Pedro España. Él es sociólogo, profesor, investigador. Vamos a hablar de los resultados de ENCOVI
Y también tendremos nuestro 9º día ya del seriado. Tendremos hoy propuestas para recuperar la economía venezolana, porque todo lo que se ha hablado hasta el día de ayer necesita de tiempo, pero de dinero también. Por eso Ronald Balsa y Leonardo Uniac serán nuestros invitados, eso en la próxima parte. Son las 6:59, le ponemos música al espacio. Luego de haber escuchado a Hanson y de haber escuchado a Jack Johnson, ¿por qué no Eric Clapton y Cambia el Mundo? Empezamos el año en su compañía. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Guarenas Guatire, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Melodías de siempre. Sonidos en primera fila.
Empezamos el año en su compañía. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Guarenas, Guatire, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Melodías de siempre. Sonidos en primera fila.